Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy hablaremos acerca de bendiciones personales, maldiciones familiares y cerros malditos. Pero antes de iniciar, permítanme decirles que, familia nocturna, ya fue la presentación de San Luis y creo que ya hubo historias acerca de qué fue lo que nos pasó. Porque si no les he contado nada para este momento, obviamente esto lo grabamos antes de San Luis, pero si no les he contado nada para este momento, prepárense porque en el sábado de sombras que sigue, sí les voy a contar y les va todo lo que nos ha pasado ahí, se los voy a estar diciendo. Pero quiero decirles para todos aquellos que son nuevos, que ahorita, en este momento, no hablemos de lo que no existe, hay dos cosas importantes que están ocurriendo en este instante. Número uno, las fogatas en vivo. Estamos llevando las fogatas fuera de la pantalla a diferentes ciudades de México. Puedes verlas en nuestras redes y están todas las ciudades publicadas de aquí a final del año. Y pueden separar su lugar en la fogata porque ya en 2 semanas estaremos ahora en Puebla. Aún quedan algunos lugares, creo que el Meet and Greet ya se llenó, pero aún quedan algunos espacios. Separa tu lugar en la fogata porque para mí va a ser un gusto ver a mi familia nocturna ahí, ahora sí presente, ya más allá de la pantalla, en carne propia, y van a escuchar historias de terror que no los van a dejar dormir. Pero el segundo evento que está ocurriendo en este momento, no hablemos de lo que no existe, es la Marcha del Millón. Estamos por la marcha para llegar por 1 millón de seguidores en YouTube, y así es que, por favor, si tú eres parte de la familia nocturna, si te gustan 2, 3 o más historias, comparte al final este video para que cada vez seamos más en la familia nocturna. En tus estados de WhatsApp, de Facebook, de las diferentes redes, compártelo. Si te gustan 2, 3 o más historias, compártelo porque vamos a la marcha del millón. Y llegando al millón, les tenemos una súper sorpresa. Una vez dicho esto, ahora sí, comenzamos con esta oscura fogata de historias. Todos tenemos familiares que amamos, que queremos con todo el corazón, que recordamos con mucho cariño y que cada vez que estamos en su presencia nos cambia el estado de ánimo. En el caso de Marisol, su familiar, la persona que más quiere es la tía Chana. La tía Chana es una persona chaparrita, regordeta, utiliza lentes, tiene el cabello cano y la tía Chana hace como si nadie se diera cuenta, pero en la parte de atrás de la cabeza tiene cierta zona con cierto nivel de calvicie que es evidente para todos, pero todos hacen como si no pasara nada, como si nadie se diera cuenta, porque la tía Chana es tan linda persona y tan buena gente que nadie le hace ni burlas ni le está molestando, porque es de esas personas que tiene el corazón tan grande que apenas estás en su presencia sientes que ya te está dando cariño y amor, no de una forma empalagosa, es como su forma de tratar, como con mucha dignidad a las personas, con mucha cercanía. Marisol la quiere tremendamente. Por eso está muy desconcertada de que el susto más grande de su vida ha sido a través de la tía Chana y acaba de ocurrir hace apenas un par de semanas. Y te cuento esta situación para ver cómo reaccionarías tú si te pasara esto a ti. Resulta que Marisol es una persona, digamos, con cierto nivel de ángel. Es una persona carismática que se gana a los demás, pero también me dice, narrador, yo soy bien teatrera. A mí me distingues por todos lados. Subo la voz, hago muchas caras, muchos gestos. Siempre me habían dicho que mi tema era la actuación, pero yo no me dedico a eso, me dedico a las ventas y me va muy bien. Te digo eso porque cuando era niña, mis papás dicen que yo tenía amigos imaginarios. No se me hace extraño, la verdad es que yo estoy destrampada, soy una locochona, a mí me gusta ser yo y ya no me importa lo que los demás vayan a opinar de mí, y eso siempre me lleva a ser muy desinhibida. Por eso si cuando era niña me cuentan que tuve amigos imaginarios, no se me hace extraño. Debe de haber pasado y estoy segura que sí, aunque no me acuerde. Ellos me cuentan que esto ocurrió más o menos cuando tenía alrededor de unos 4 añitos, 5 añitos, y ya después dejó de pasar, pero que hay un suceso que ahora que ya estoy mayor, debería de platicarlo con la tía Chana. Y entonces les dije, ¿qué suceso? Me dicen, un departamento que no rentamos por tus amigos imaginarios. Se me hizo muy extraño, le dije, ¿cómo? O sea, a ver, fuimos a un lugar, ustedes querían rentar un lugar, y yo fui con ustedes y por un amigo imaginario no lo rentaron. Me dice, es bastante más complicado que eso, mejor ve y pregúntale a tu tía Chana. Narrador, le mando un mensaje a mi tía Chana, le cuento que mis papás me están contando este chisme a medias, que por favor me ponga al tanto, que qué clase de mentiras o con qué clase de sonceras van a salir,
porque como que por un amigo imaginario no rentaron un departamento. Y mi tía Chana se le quiebra la voz al instante y empieza a sollozar. Y me dio mucha vergüenza y mucha pena y dije, no, no sé si dije algo que la ofenda porque mi tía Chana no es tan delicada para que llores, no es normal, no es normal. Entonces me estoy disculpando con ella y mi tía está como con cierto llantito por unos segundos y después ya solloza un poco, se escucha donde se limpia y me dice, no, mija, no, no te preocupes, no, no es tu culpa, no es tu culpa, no hiciste nada malo, pero ya no me acordaba de eso y es muy doloroso. No, hombre, narrador, si mis papás me habían puesto ya en una situación media extraña con mi tía Chana, yo ya estaba que no entendía nada. Así es que me esperé. Le dije que qué día nos podíamos ver, que le iba a invitar a un cafecito, que le iba a invitar a un postrecito y que aparte quería que me contara eso. Y me dijo que fue el siguiente punto más raro de la plática. Dame mínimo un mes para saber cómo te lo voy a decir. Necesito tiempo para masticar esto, para acordarme bien, pero también para saber cómo expresártelo. Yo creía que estaba jugando conmigo un narrador. Yo en serio creí que era algún tipo de broma, que se había puesto de acuerdo con mis papás, porque mi tía Chana, o sea, aunque no es tan bromista, nunca actuó así. Esto estaba muy raro. Eso déjamelo a mí, yo soy la dramática. Déjamelo a mí para hacer las caras de llanto y hacer como si algo me doliera mucho. Yo soy así, pero mi tía Chana es pura miel sobre hojuelas, es puro amor. Y, aunque te digo, no es melosa, es linda en el trato. No así toda voluble, toda extraña. Pues bueno, para no darte más largas, pasa un mes y nos vemos. Mi tía viene vestida toda de negro. Es la primera vez en mi vida que la veo así, porque gracias a Dios nunca hemos tenido que asistir juntas a un funeral. Mi abuela falleció justo cuando yo era pequeñita, así es que no lo tengo en memoria. Pero verla así fue como un shock muy fuerte y le digo, tía, ¿por qué vienes así de negro? Me dice, es que es un tema muy importante y sí, sí te lo quiero platicar como con el respeto debido. Yo ya no entendí, narrador. Yo había comprado un par de tartas que vendían cerca de la casa que les gustaban mucho a mi tía Chana. Había preparado café. Invité a mis papás para que me acompañaran junto con la tía y me dijeron que no, que esto iba a ser un momento muy personal, tía, sobrina, y que nos iban a respetar ese espacio. Bueno, pues yo no estoy entendiendo qué es lo que va a suceder y cuando mi tía me empezó a contar las cosas me morí de miedo. Resulta, narrador, que la tía Chana tiene un secreto y es un secreto que está de locos. Ella me cuenta que cuando ella era muy pequeña, desde muy muy niña, ella quiso ser monja. Y yo sí había sabido que la tía Chana durante un tiempo fue religiosa. Resulta que mi tía había entrado a un convento y se pone a contarme que ahí durante los primeros años que estuvo, porque estuvo 10 años, durante los primeros años estuvo mucho como en el tema espiritual. Y le empezaron a explicar cosas acerca de Dios y del otro mundo, como la otra vida y así. En algún momento sintió que ya no era su lugar estar ahí y se salió. Pero hasta el día de hoy permanece soltera y me dice, es que mira, hija, desde el convento hasta después me di cuenta que yo no estoy a gusto permaneciendo mucho tiempo con las personas, porque es muy difícil que la gente entienda que yo puedo ver gente muerta. Y cuando me dice eso, narrador, yo no sé si está jugando o no, pero me lo dijo muy seria y sentí un respingo en la espalda, como si algo ahí me hubieran clavado como algún tipo de aguja, y le empiezo a decir, tía, ¿estás jugando? Y me dice, no, hija, es algo que ya deberías de saber y creo que ha habido muchos momentos en los que te he dado indicios, pero todo tiene que ver con tus amigos imaginarios y ese departamento. Donde me dice eso, narrador, se pone bien triste, la cara se le va para abajo. Y yo le digo, tía, te sirvo un cafecito, te sirvo un pastelito, y ella nada más me dice que sí. Y bueno, cuando le dio la primera mordida al pastel, qué bueno que elegí ese porque le salió una sonrisa en el rostro, se tomó el cafecito y se puso más tranquila, y me dice, yo no sé por qué Dios nos da estas cosas, yo no sé por qué puedo ver estas cosas. Dice, pero me buscan y me piden ayuda. Algunos de ellos son mentirosos, algunos de ellos dicen la verdad, pero muchas de las cosas que me piden son cosas que no puedo conseguir. Pídile a mi papá, ¿y quién es tu papá? No me acuerdo. Ve y dile a mi mamá, ¿y dónde vive tu mamá? No sé. Ve y dile a tal persona que vive en esta casa no vive esa persona.
Y entonces siempre llega un momento de mucha frustración en la que no puedo hacer nada por ellos de lo que me están pidiendo. Pido por ellos. Tu mamá se entera que yo tengo esto desde que ella es muy niña, pero nunca platica conmigo de ese tema hasta que salgo del convento. Y nos empezamos a entender muy bien. Tu mamá me quiere mucho, yo la quiero mucho, ella jamás me ha juzgado y me entiende perfectamente por qué yo quiero, necesito, me urge estar en muchos momentos sola. Le ha tocado estar ahí cuando ciertas cosas se presentan y no son buenas. Le ha tocado estar ahí cuando tengo conversaciones con ellos y es algo que no es tan fácil de digerir. Y desde entonces, ella comenzó a hacer algo por su intuición. Me invitaba a cada lugar al que ella quisiera comprar o rentar. Porque tu mamá, no sé si sabes, pero tuvo un negocio de bienes raíces y le fue muy bien. Es en esa época donde pasó lo del departamento. Hay un departamento que está en renta y está en muy bajo costo. Tu mamá es muy inteligente, tienen casa propia, pero le sale mejor rentarla y con ese dinero pagar su renta porque le sobraba que estar pagando. Es una mujer muy inteligente, tú la conoces. Bueno, busca un departamento de oportunidad y como tiene muchos contactos lo consigue. Se le hace muy extraño porque está en un lugar muy bonito de la ciudad y se lo está pasando un compañero de ella de otra inmobiliaria, pero no le hace mucho sentido. Y le dice a su amigo directamente, es que dicen que esa casa está embrujada. El departamento embrujado. Sí, 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 dicen que está embrujado. Pero no nada más ese, todo el edificio. Entonces, como ella no quería tomar ningún riesgo porque acababa de tenerte a ti, tú tenías unos 2, 3 añitos y eras la más chiquita de todos, me lleva con ella, tú vas ahí, llegamos al departamento y apenas llegamos, tú estabas cargada en sus brazos y empezaste a saludar a una parte y entonces empezaste a decir, ¡Oa! ¡Oa! Porque era tu forma de decir hola. Tú te quedas viendo un punto del departamento en el que estás saludando y yo estoy muy sorprendida porque o eres una niña que está jugando o realmente tienes un don todavía más fuerte que el mío porque yo veía el mismo punto y no veía nada. Después como de 5 minutos comencé a sentir algo que me calaba hasta los huesos. No te quiero decir frío porque no es frío. Frío es una malinterpretación. Es algo diferente. Es como si algo tocara tus huesos. Esa sensación de algo que es tan sensible, que recorre todo tu cuerpo como electricidad, pero también como dolor, lo sentí en ese departamento y en ese momento pude ver una niña que me estaba agarrando la mano. La niña que me estaba agarrando la mano se veía muy triste y entonces le dije a tu mamá que por favor se saliera junto contigo, que me diera un espacio. Se sale junto con la persona que nos va a rentar, te vuelvo a decir, ella está en el mundo inmobiliario, entonces no tuvo que dar explicaciones. Cierran la puerta y la niña me contó la historia de ese lugar. Esa niña vivía con una familia que era una familia de personas, digamos, de no muy buen corazón. Y cuando esta niña jugando en la casa se tropezó con un banquito y rompió un jarrón que tenía, que era un artículo muy valioso económicamente, el papá la agarró, la aventó contra la pared y ese fue su último momento. Desde ese día la niña vive en los departamentos. El problema no es la niña. La niña vive en los departamentos, pero la niña me dice que debo de tener cuidado, que hay algo ahí en el departamento que los persigue y que sabe de las personas que lo pueden ver y se ensaña. Cuando me dijo eso, yo empecé a sentir que la espalda toda se me erizaba mucho, 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 mucho y la niña me dice, ya me voy porque viene para acá. Salí corriendo al departamento, le dije a tu mamá, vámonos ya, y le dije, ni se te ocurra rentar ese lugar. No está embrujado, está maldito. A veces los hijos pagan los pecados de los padres, aun cuando esto no sea justo. Janet lo tiene muy claro. Y Janet me dice, narrador, yo no tengo dudas del tema paranormal. No tengo duda alguna, porque soy hija de una bruja y viví en un lugar que estaba no embrujado, lo que le sigue. Te quiero decir que como hija de una bruja, la vida la ves muy diferente a los demás. Mientras los demás tienen dudas acerca que si estas cosas existen o no existen, pasan o no pasan, para mí era el pan de todos los días. Te quiero explicar y te voy a decir única y exclusivamente las cosas que me acostumbré en casa de mis papás. Yo vivía con mamá. Mis papás estaban divorciados. Papá de repente iba y se quedaba por temporadas. Cuando él se iba, instantáneamente comenzaban a pasar cosas.
Una de las cosas que pasaba en esa casa es que olía a rosas, pero no era algo bueno. Cuando la casa olía a rosas, algo muy malo iba a pasar. Y si yo estaba sola en la casa, se iba sobre mí. Eso malo que iba a pasar es que iba a llegar algo. No te sé decir qué cosa es, porque no me preguntes, ni mi mamá me lo sabía explicar. Pero era una sombra alta que entraba por las esquinas de los cuartos, siempre variaba, y esa sombra alta que entraba por las esquinas de los cuartos caminaba como jorobada, tenía unos brazos muy largos y unas piernas largas y delgadas, y siempre que estaba cerca de mí, me hacía ver cosas en la cabeza. Yo no estoy loca al día de hoy, nada más porque la vida y el universo y todo es muy grande, porque no hay sentido por las cosas que yo vi. Me mostró personas sufriendo, me mostró personas dañando a otras personas, me mostraba lugares en los que había cosas escondidas que nadie quiere encontrar. Me mostraba secretos de mis papás, me hacía escuchar conversaciones de personas a las que yo no tenía por qué estar escuchando y escuchaba cosas terribles que la mente de un niño no puede masticar. De alguna forma, mi cerebro yo creo que lo hizo ver como si fuera imaginación o un sueño, porque no me afectó tanto. Sí me afectaba porque era muy fría. De niña decía las cosas de una manera tan directa que resultaba muy ofensiva, muy agresiva. Yo no intentaba hacer eso, pero era muy fría porque me tuve que desconectar de mis sentimientos para seguir estando cuerda. Había otra cosa que pasaba en esa casa. En esa casa a mí me gustaba jugar a los escondites y tenía 16. Debajo de la cama de mamá, pero debajo de la pata derecha, porque entre la pata derecha y el buró hay un espacio en el que sí quepo y nadie me ve. En el closet que utilizaba mi papá, que ahora tiene lleno de cajas, hay una caja que nadie se ha dado cuenta en la que yo quepo perfectamente. El refrigerador tiene un espacio diminuto, pequeñito entre él y la pared, que si meto la panza, quepo perfectamente y me puedo esconder atrás. Tenía 16 lugares donde esconderme en la casa, en el que no mi mamá, no mi papá, no mis primos, no. Las cosas que nos visitaban, esas cosas que no me encontraran. Yo creo, narrador, que me permitían sufrir, porque en más de una ocasión, pegada en la parte de atrás del refrigerador, sintiendo que algo me estaba quemando en la panza, sentía y percibía que esas cosas estaban enfrente del refri, ahí, esperándome. Y en ocasiones, porque ellos lo pueden hacer, cuando caminan, no dejan sonido, pero cuando ellos quieren que los escuches, dejan mucho sonido y escuchaba los pasos que venían desde el refrigerador caminando por la casa. Así es que, narrador, yo estaba muerta de miedo temblando ahí sabiendo que algo me estaba acechando y ahora de adulta entiendo que lo hacía a propósito. Me estaba haciendo sufrir, me estaba torturando. Cuando yo dormía en la casa de mi mamá y no dormía con ella, mi cama se movía en las noches, lentamente, pero es horrible levantarte en medio de la madrugada y darte cuenta que poco a poco te estás alejando de una de las paredes. Siempre estas cosas ensañaban conmigo porque cuando yo agarraba una pared de protección y me acostaba hecho un ovillo viéndose la pared, cuando me levantaba en la madrugada ya estaba separada 1,5 metros, tal vez 2 metros, pegando mi cama al otro lado de la habitación. En más de una ocasión me pasaba en las madrugadas que al abrir los ojos había un rostro justo frente a mí. Y eran caras horribles, no eran personas, eran otras cosas. A mi mamá en algún momento yo le mencioné estas cosas y mi mamá nada más me agarraba y me decía, no les hagas caso. Tuve que trabajar y es por el bien de nosotros. Ya las cosas que pasen después, pues bueno, veremos cómo sortearlas. Y siempre me decía lo mismo, narrador. Siempre. Yo voy entendiendo que los pactos, ritos y cosas que hizo fueron trayendo sus consecuencias hasta el día de hoy. Y esas consecuencias me fueron persiguiendo en mi infancia. Te quiero decir que vivir en esa casa era como estar en medio del infierno escondiéndote de los demonios. Estando en el baño, narrador, en medio de la noche porque en ocasiones me ganaban las ganas, comenzaba a escuchar más de 5 respiraciones al lado mío dentro del baño. Era algo espantoso. Me tuve que acostumbrar. Me desconecté de mis emociones. Solo me aburría de eso y decía 5, 6, 7 conforme iba escuchando las diferentes respiraciones que se me acercaban. Había algo que se arrastraba por los pisos de la casa y dejaba manchas negras. No eran manchas de huellas ni de manos, era como si hubieras pasado un trapeador con petróleo, te dejaba toda una línea negra. A mí me tocaba ver, como el suelo estaba limpio,
y empezaba a marcarse esa cosa. Durante años me acostumbré, hasta que un día salí de esa casa. Al llegar a mi nuevo hogar, protegí el lugar y desde entonces, desde ese día que te estoy hablando que son más de 15 años, narrador, afuera de mi casa está apostado de sombras, sombras que me siguen persiguiendo por las cosas que hizo mi mamá. Aurora me mandó una de las historias más esquizofrénicas que me han llegado a este canal. Aurora tiene alrededor de unos 3 años viviendo fuera de su país. En esos 3 años he estado viajando por diferentes ciudades por cuestiones del trabajo, porque el tipo de trabajo que tiene hace que se vaya a una ciudad, permanezca por una temporada medianamente larga, regrese a la ciudad de origen en la que está en ese país y después vuelve a viajar durante otra cantidad de meses. Eso ha hecho que conozca, pero conozca a fondo diferentes lugares y que tenga demasiadas experiencias en aeropuertos, en autobuses, conociendo diferentes edificios, lugares donde renta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un suceso que dice, es la cosa más rara que he vivido en la vida, aterradora, pero como no tienes idea, pero rara por sobre todo. Me fui a vivir a una casa en una colonia. La colonia era una colonia de gente ya mayor, gente trabajadora, y esta casa a la que voy fue una casa que me llama mucho la atención porque por lo general yo pido edificio de departamentos para estar en un lugar rodeado de personas, que haya guardias de seguridad y todo, pero por el lugar al que voy era como un poblado, digamos, un poquito más rural. La gente que está ahí es gente buena, se ve a kilómetros. La ciudad en la que estoy es una ciudad pequeña en la que no hay problemas. Es una ciudad muy bonita. La casa que eligieron para mí, o bueno, que coelegimos porque había opciones, es muy pintoresca. Tiene la fachada en un color como amarillito, pero es un amarillito medio blancuzco. La pintura muy nueva, tiene tejas en la parte de arriba y tiene una cochera para un auto. Es de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina y un patio medianamente grande. Un lugar muy bonito. Sí, desde que lo ves, está un poquito viejito porque es una casa equipada. Ya tiene cama, ya tiene refrigerador, ya tiene todo. Entonces, sí está un poquito viejito todo, pero la verdad es que no es nada de lo que te vayas a quejar. Y más porque mi trabajo me demanda demasiado tiempo y yo prácticamente llego ahí en la tarde casi a dormir. Bueno, me mudo ahí y yo estoy ya muy acostumbrada a mi rutina. Es que una vez que me mude, lo primero que voy a hacer en las siguientes 24 horas es el mandado. Pero antes del mandado, hago una lista de cosas básicas que no tiene la casa. Cosas que tienen que ver con higiene, con limpieza, si hay cuestiones de aromas, cosas que ya con experiencia he descubierto que de una vez, que si hay una fuguita, que si no tienen cómo lavar los trastes, que si no tienen trastes. Entonces lo primero que hago es esa lista, me voy al mandado y regreso lista para habitar ese lugar. A partir del segundo día voy directo a trabajar y ya no tengo tiempo para hacer esas cosas. Prácticamente mi mandado es pedido a personas de la empresa para que me compren las cosas. Ya yo lo recibo y yo me lo llevo a la casa. Para que te des una idea del nivel de demanda que tengo en la empresa en la que estoy. Bueno, narrador. Voy al mandado y regresando está una silla afuera de mi casa y arriba de la silla una señora vestida, pero como de hace, no sé, de algo de 1500, un vestido largo de color blanco, como si fuera un batón de noche, pero de mangas largas, con holanes. Trae ella arriba un tipo como, no sé ni cómo se llaman, esto que te cubre la cabeza, pero que parece como de un bebé, que tiene lancitos arriba, es un trozo de tela así grandote. Está la señora, pero de película, pero no para la vida real. Así es que la veo y a unos 2 o 3 metros le digo, buenas noches, ¿se le ofrece algo? Y la señora nada más me dice, ¿usted es la que va a vivir aquí? Y yo le digo, sí, se le ofrece algo, intentando mostrarle que pues, no todos son amigos, ¿verdad? O sea, ¿qué ocupa? Y la señora me dice, vecina, como va a vivir aquí, le traigo un regalo para usted y para esta casa. Y yo, ¿en serio? Sí, yo conozco a los dueños que ya no están con nosotros, yo los conocí y sé cosas que le hacen falta a la casa, así es que ahí le va. Y me da un tipo de canasto que trae una cubierta de color negro y no se me hace algo muy pesado, está más o menos. Digo, pues muchas gracias por el detalle. No se preocupe, señora, no se preocupe.
no hay que agradecer. La señora me remarcaba las palabras así. Adentro vienen las instrucciones, hágalas para que esté bien. Y se va caminando y yo me le quedo viendo de qué está hablando esta señora. Oye, nada, que esta casa tiene algo medio tóxico, medio raro. De eso de que para que esté bien no me dejó muy a gusto. Me meto rápido a la casa, cierro las cosas, dejo las cosas en la mesa del comedor, traigo perecederos en un par de bolsas, así es que voy metiendo las cosas en el refrigerador, acomodo todo y me acuerdo de la canasta. Voy a la mesa del comedor donde dejo la canasta, quito esa tela que está de color negro y lo que veo adentro, narrador. Bueno, pero ¿qué es esto? Una cruz de madera que tiene un Cristo de color plateado, un bote grandote de agua que dice agua bendita para uso diario, una bolsa que tiene como granos de sal grande y después un botecito con algo que yo creo que es aceite y arriba viene nada más un hoja en blanco para que pueda exorcizar su casa. Y yo nada más me le quedo viendo y dije, a la fregada, pues ¿dónde me vinieron a meter? Ahora estoy en un lugar con puras personas como muy religiosas, locas. Bueno, dejo las cosas ahí, le estoy dando vueltas de, oye, esta señora no será peligrosa, no me la voy a topar un día dentro de la casa y me saca el susto de mi vida, o que sean personas muy radicales por aquí. Hablo para la empresa para reportarles lo que acaba de pasar. Oye, pues no puedo con los técnicos, están muertos de la risa con la anécdota, me piden fotografías, les digo que no lo voy a estar fotografiando eso, que es una cruz y bla, bla, bla. Bueno, narrador, me voy a mi habitación, voy y me encierro allá. Ya para eso estamos hablando que son las 9:30 de la noche, no tengo apetito, me quiero dormir, traigo la cabeza revolucionada de pendientes, ya me quito la ropa, me voy caminando al baño, me meto al baño, abro la regadera, espero que salga el vapor del agua porque a mí me gusta bañarme con agua pero bien caliente. Y cuando siento que ya está en su punto bueno, me meto al agua y en eso siento un par de manos que me agarran en los hombros. No, no tienes idea, narrador. Grité, me moví, pataleé, solté golpes por todos lados. Yo no sé cómo no llegó una patrulla o una ambulancia. Yo creo que mis vecinos o estaban acostumbrados a eso, o no les importaba yo, o ya no escuchaban bien porque eran personas mayores. Pero te digo eso, narrador, porque grité tanto y de forma tan desaforada que yo no entiendo cómo no llegó una patrulla. Y bueno, la suerte que tuve de no caerme y matarme, porque estaba en medio de la bañera y empecé a resbalarme, terminé pegado a una pared. Una situación muy lamentable que no me atreví en su momento a contarle a nadie, porque no quería que nadie me imaginara en una situación pegada en la esquina de un baño con un montón de miedo. Me pongo de pie a como puedo, apago la regadera, voy por la toalla, me empiezo a secar. Estoy intentando entender qué fue lo que sucedió ahí cuando voy y me pongo enfrente del espejo del baño y se marca enfrente de mí una palma de mano ahí en el espejo. Y yo ya no puedo ni gritar, nada más abro la puerta, salgo de ahí, pero ¿qué vas a hacer en un pueblo tan chiquito, tan horas, tan entradas de la noche? Vete a tu habitación y enciérrate, quién sabe qué está sucediendo aquí. Voy, cierro mi habitación, con el celular empiezo a marcar y no hay señal. Señal que había habido todo el día que había estado ahí, en ese momento se va, tengo miedo y me empiezan a tocar la puerta del cuarto. No creas que es un toque de una persona amigable. Me están tocando la puerta del cuarto y después empieza a mover la cerradura. Estoy que no puedo con eso. Comienzo a decir que voy a llamar a la policía. Suenan unas carcajadas dentro de la habitación en la que estoy. Ya entiendo que lo que está pasando no es algo que se pueda explicar. Y donde estoy a punto de pararme de la cama empieza a vibrar tantito y sale arrojada contra una pared. Casi voy y me estampo de frente. Brinco de la cama, empiezo a correr hacia afuera, abro la puerta de la casa, estoy afuera y donde llego afuera de la cochera, totalmente asustada, narrador. Sí traigo ropa porque en algún punto me vestí entre el baño y la habitación, no me preguntes cuándo porque no me acuerdo y mi cabeza no da para nada. Estoy afuera de la casa temblando y enfrente de la casa, bien tranquila y bien serena, la señora que traía esa cosa en la cabeza, ahí sentada en una silla, y me dice, ahí le dejé las instrucciones, úselas para que pueda dormir bien. Y la señora se seguía ahí, moviendo como si estuviera en una mecedora. Dije, no, yo aquí no puedo. Al día siguiente en la mañana, porque no me metí en la casa, me dormí ahí en la cochera, en la zona que era para el auto, me quedé ahí sentadita hasta que me quedé bien dormido. Al día siguiente, marqué a la empresa y le dije,
o me cambias la casa o me cambio de empresa. Y me tuvieron que mover. Pero esa es la cosa más extraña y más rara que he vivido en mi vida. Leonardo sabe que tiene como cierto nivel de sensibilidad porque lo ha vivido desde hace muchos años. Nadie le enseñó a cómo manejar esas cosas, nadie le explicó exactamente cómo interpretarlo, pero él es alguien muy intuitivo, en el sentido en el que sí siente cosas, tiene esa intuición, pero también se organiza mentalmente para hacer las cosas con cierta lógica. Él fue descubriendo que cuando tocaba a una persona y él sentía mucha tristeza, la tristeza no era de él, tal vez era del otro. Eso lo llevó a que tuviera que hacer como muchos temas de introspección y empezar a entender, distinguir y conocer sus emociones. Cuando estaba en grupos de personas y sentía el aire muy pesado, entendía que eso ocurría porque las personas estaban externando ahí algún tipo de energía y se daba cuenta que ciertos tipos de energía provocaban que los lugares tuvieran ciertos tipos de comportamientos extraños. Así es que cuando sentía ciertas energías, él mejor se iba, evitaba situaciones. ¿Qué ocurría después? Personas deprimidas, personas tristes por varios días, aun cuando en la reunión o en la situación no había ocurrido nada negativo y todos bien, pero él sabe que hay cosas que se pegan. Es lo que me dice Leo y me dice, narrador, te quiero contar que eso yo no veo nada, yo lo siento. Y no tienes idea la cantidad de cosas que he sentido. Es algo extraño, porque como no es algo que podemos ver, mucha gente me creerá, mucha gente no me creerá, no importa. Al final yo lo vivo y a mí es el que me toca cargar con las consecuencias de eso. Te quiero contar del lugar más maldito en el que he estado, un lugar en el que yo creo o que se hicieron cosas o es una conexión directamente al inframundo, pero a la parte mala, a la parte negativa, al infierno. Hay una casa en una colonia a la que me fui a vivir durante una temporada, ya cuando tenía 24 años, de esto hace casi unos 10 añitos, había una casa que desde lejos me daba una mala vibra. Pero a veces hay lugares que tienen muy mala vibra y al llegar ahí hay formas de cambiar la energía del lugar y ya. No me gustaba la idea de tener un lugar de estos negativos cerca de la casa tanto tiempo. Es como si fuera un lugar medio radioactivo. Si hay manera de quitar lo que está generando la radiación, mejor. Yo sé que para muchos ni me van a entender lo que estoy diciendo, no importa. Lo que les quiero decir es que hay lugares que yo siento que el lugar en sí tiene una carga negativa y hay formas de bajar esa carga. Es lo que yo he aprendido en la vida. Bueno, ese lugar me daba una mala vibra, pero no tan intensa. Había pensado en varios métodos, ya me había llevado varios sustos, visiones en la mente, sensaciones en el cuerpo. Y bueno, hay lugares en los que definitivamente no es mejor entrar. Este era diferente, este se sentía eso, como un lugar desagradable nada más, pero poquito. Pensé en métodos, pensé en maneras, saumerios, oraciones, agua bendita, mil cosas, narrador, cosas que a lo largo de la vida yo he ido metiendo a mi paquete. Entonces decidí que un día, un domingo por la mañana, porque en el barrio en el que viví en ese tiempo, la gente los domingos se levantaba tardísimo. Domingo a las 7 de la mañana no va a haber nadie ahí, nadie. Y no es un lugar en el que hubiera personas como sin hogar, no había este tipo de temas en ese lugar. 7 de la mañana del domingo, voy a ese lugar. Llevo 2 mochilas llenas de 1000 cosas que voy a utilizar y estoy pensando exactamente en qué es lo que voy a hacer. Y he decidido que aunque es un poquito peligroso por la energía que me transmite, que no se siente que es tanta, me voy a ir al centro del lugar y desde el centro del lugar voy a comenzar toda esta limpia energética o este cambio de energía del lugar. Cuando voy caminando hacia el centro, no me di cuenta pero caí en la trampa del cazador. Y una vez que estaba en el centro, se cerró sobre mí y casi me come vivo. Lo primero es que llego a la casa, entro al lugar y hay algo bien extraño. La energía negativa había bajado, inclusive había algo que se sentía que me invitaba a entrar. Veo hacia adentro y se veía muy iluminado. Extraño, porque las ventanas están tan sucias que difícilmente entra luz por ahí. No hay electricidad en esa casa, definitivamente estaba casi en ruinas, pero veo mucha luz adentro. Veo casi el pasillo iluminado. Esa debió haber sido mi alarma. Eso es una total incongruencia. Eso era algún tipo de ilusión, pero no lo entendí en ese momento porque nunca me había pasado. Así es que comencé a caminar, empecé a andar rumbo al centro de la casa
y en el momento en el que me posicioné al centro, la oscuridad llegó. Toda la casa al instante se volvió oscura. Volteo hacia la entrada, ni siquiera la logro distinguir. Estoy en una oscuridad absoluta. Después de eso comienzan las sensaciones. Es como si un par de manos me hubieran tapado los ojos porque siento presión ahí, una mano en cada ojo, haciéndome presión y después, narrador, comienzo a sentir una mano en la espalda, una mano en los brazos, pero la mano llega y se queda y me empieza a presionar y es una sensación horrible porque es una sensación de una mano fría, de una mano muerta. Hay una sensación que empiezo a tener de un par de manos que me están tocando en la zona del pecho y me están presionando como para que me mueva y entonces dos manos me toman por los pies y me tienen sujeto ahí. Después de eso, mi cabello, todo el cabello del cuerpo, como si estuviera en un lugar lleno de electricidad, se me empieza a levantar, se me empieza a levantar el cabello de la cabeza, mis brazos empiezan a levantarse todo el cabello y empiezo a sentir descargas eléctricas en todo el cuerpo. Pero no son descargas como cuando tocas algo que se conecta a la red eléctrica, no. Son descargas que vienen desde dentro de ti, que te están advirtiendo que estás en un peligro inminente. Después de eso, pasos alrededor de mí. Y ahora, por primera vez en la vida, estoy escuchando que algo está caminando y no lo puedo ver, porque siento presión en los ojos, algo me está presionando. Y de repente, como si todo esto fuera algo que alguien planeó, esas manos se quitan y yo estoy volteando hacia el fondo de la casa. Se ve un pasillo que cuando yo entré no estaba ahí, y ese pasillo, al final, se ve que cae luz y nada más se ve una sombra que llega, se posiciona, me ve y en un parpadeo está justo frente a mí. Te estoy hablando de un espacio, narrador, de más de 15 metros en un segundo frente a mí. Esa cosa la tenía aquí enfrente y sentía algo horrible, como si me estuviera extrayendo lo bueno de mí, porque yo sentía que ahí me estaba marchitando. Lo único que me vino en la cabeza fue decir, perdón, perdón, me voy, perdón, me voy. Y solo lo repetía porque no había más palabras que me vinieran en la cabeza. Entonces sentí como si una uña pasara por la zona de mi brazo, en donde tenemos nuestras venas, otra uña pasara aquí, en la zona de mi cuello, donde tenemos nuestras arterias, otra uña más en el otro brazo, otra uña más en mi ingle y dos más detrás de mis rodillas, como amenazándome, y yo entendí esto. Si vuelves a venir aquí, no te voy a dejar salir. Volteo, narrador. El lugar vuelve a estar iluminado como cuando entré. Salgo caminando lentamente. Cuando cruzo el umbral me doy cuenta que no llevo las mochilas. Al voltear, ya no estaban. Me fui caminando a la casa y en la primera oportunidad me mudé de ese lugar. Querida familia nocturna, no sé si les había contado un secreto de mí. Durante muchos años yo tenía el gusto de ir andando por cerros. Me gustaba caminar y subirme a, no digo montañas, pero sí cerritos. Y andar por ahí, caminar una buena cantidad de horas, era como de los gustos, esa sensación de libertad, de estar al aire libre, de esforzarte. Me encantaba. Por eso, cuando me llegaron estas historias acerca de estos lugares y lo peor, que estaban en lugares en los que sí estuve pero no conocí estos cerros, me dejaron muy intrigado. Resulta que hay unas comunidades que no les voy a mencionar qué nombres son, ya saben que manejamos aquí el anonimato, que tienen un par de leyendas acerca de un par de cerritos. Te voy a contar primero acerca de la leyenda del Cerro del Ciervo, o el Cerro del Venado, como también le dicen. Es una leyenda antigua, solo para las personas que viven en el ranchito más cercano al cerro. Cuentan que en ese ranchito, o sea, el ranchito, una comunidad, que la llamaremos así, el ranchito, en la que en su momento más de mayor auge ha tenido unas 300 personas. La mayor parte del tiempo parece casi un pueblo fantasma, pero ahí viven alrededor de unas 50, 60 gentes. Las personas de ese ranchito, las que son jóvenes, se van a trabajar a la ciudad y regresan los fines de semana. En ese lugar dicen que cerca está el Cerro del Ciervo o del Venado. Y hay una historia que tiene que ver desde aquellos momentos de los orígenes del pueblo de hace más de 100 años. Dicen que por allá, con la primera camada de moradores, había una mujer que tenía, digamos, su fama de bruja. No se recuerda el nombre, no se recuerda qué hacía, solo se recuerda que la gente la respetaba por no decir que la temía. Esta bruja que estaba ahí viviendo en este poblado, un día
la muerte la alcanzó y simplemente ella murió. La gente del poblado, que ahora sí ya no tenía por qué temerla, decidieron que iban a enterrarla ahí, justamente en el panteón municipal, y la iban a enterrar con un nombre diferente para que nadie estuviera preguntando por ella. Hacen una tumba, le ponen un nombre distinto para que la gente se olvide de la bruja rápidamente, la entierran y al día siguiente en la mañana, el ataúd está fuera de su lugar. Nadie se atreve a abrirlo, nadie entiende quién se le ocurrió hacer esto, pero ahora, en el mismo lugar, hacen el doble de profundo el pozo. Si alguien la va a querer sacar, le va a llevar mucho tiempo y la gente se va a dar cuenta, porque el panteón, desde las últimas casas, se logra ver perfectamente y es un panteón que está al nivel de la tierra, se ve todo de extremo a extremo, no es grande, es la primera camada, te vuelvo a decir, de ese lugar. Entonces, el pozo al doble de profundidad, echan el ataúd, dejan la tierra bien compactada arriba, se van todos y al día siguiente el ataúd está otra vez afuera y el pozo está aún más profundo. Pero bueno, el ataúd parece que no quiere que lo dejen ahí. La gente comienza a preguntarse por qué. ¿Por qué está saliendo el ataúd? Y es entonces cuando un habitante del pueblo les dice, ella siempre quiso que la enterraran en el cerro, que se la llevaran para arriba. Y la gente decía, bueno, pero pues es un trabajal y la señora nunca nos dejó dinero y tampoco es como que la quisiéramos mucho. Y esa noche no la enterraron. Y esa noche, más de 10 vieron a esta mujer sentada en la sala de sus casas. Al día siguiente el pueblo estaba muerto de miedo. Todos querían que la llevaran ya a la parte de arriba del cerro, que la mujer descansara en paz, o mínimo que los dejara en paz a ellos. Así es que 5 tipos, los más fuertes del cerro, fueron y cargaron el ataúd y se les hizo extraño. Un ataúd bastante pesado para lo que debería de pesar esa mujer. Una mujer de unos 55 y que pesaba alrededor de 65 kilos. Sin embargo, no hicieron preguntas, lo cargaron entre todos, 2 personas más de relevo, y comenzaron a subir el cerro. A partir de la mitad, parecía como si la caja hubiera triplicado el peso. Iban todos a cuestas, iban agachados, no podían con el peso de la caja, iban ahí haciendo esfuerzos, tenían que hacer los relevos cada vez más grandes, y estando ahí, cerca de unos 200 metros de llegar a la cima del cerro, desistieron la tarea. Dejaron caer el ataúd y le dijeron, bruja, si usted en vida llamaba a sus demonios para que la movieran, ahora vuélvales a hablar porque nosotros ya no podemos. Cuenta la leyenda del pueblo que mientras ellos iban bajando, de repente uno les llamó la atención y les dijo, ¿qué es eso que se escucha? Y se escuchaban como unos 10 caballos que iban caminando arrastrando algo. Cuando voltearon, el ataúd ya no estaba en su lugar y nadie lo volvió a ver y nadie se volvió a atrever a subirse otra vez a ese cerro. Pero la otra historia del cerro, esa sí está de temerse. Cuando estás en solitario, en lugares como cerros, montañas, al aire libre, al descampado, tienes que tener mucha conciencia de dónde estás. No estás en la ciudad, que aun cuando las ciudades hay ciudades peligrosas, hay ciudades más seguras, en la intemperie, en el descampado, hay sus propias reglas, hay su propia fauna, su propia flora, y tú ahí eres el que está invadiendo. Tienes que tener cuidado, porque en el Cerro de las Cruces nadie debe de poner pie, y ojalá que nunca, que jamás te topes cerca de ese lugar, porque cuando estás cerca, tiene una atracción tal como un imán y te va a atraer y tal vez nunca vas a poder salir de ahí. Cuenta la gente que está cerca del Cerro de las Cruces. Hay muchas historias de gente que se desaparece, que por alguna extraña razón comienza a tener la necesidad de ir a ese lugar y después ya nunca baja. No te estoy hablando de estos lugares que invitan a las personas a que se manden a sí mismos al otro mundo, no. Te estoy hablando de personas que comienzan a subir y de repente se pierden de la vista de todos y ya nunca los encuentran. El papá de la persona que me manda esta historia, él dice que tuvo un amigo que desapareció en el cerro. Que cuando él tenía alrededor de unos 15, 16 años, estaban mucho las leyendas del Cerro de las Cruces, que él siempre se preguntó que por qué Cerro de las Cruces, si ese cerro pues, no tiene ninguna cruz. Es un cerro que tiene bastantes árboles y que es extraño porque aun cuando están en sequía, muchas de las ocasiones los vas a ver verdes.
Él menciona que en una ocasión un amigo de él le dijo que él quería subir el cerro porque había muchas leyendas en torno a ese lugar y que todas eran mentira. El papá de nuestro suscriptor intentó persuadirlo diciéndole que no, son riesgos que no valen la pena, igual y son porque hay animales ahí o porque hay pozos o veto a saber que hayan dejado cosas en el pasado y te las estés topando, ¿para qué te arriesgas? Pero él, el amigo, tenía tantas ganas de subir y llegar y decir, soy el valiente del pueblo, ya no crean en esas cosas, todo lo de ahí es mentira, yo ya subí. Él quería tener como que ese poder, esa plática, ese diálogo, tener esa experiencia, pues por más que le dijo, el papá nunca lo pudo persuadir. El amigo comenzó a subir. Cada 5 o 10 metros que iba subiendo, el papá lo iba buscando con la vista y dice que después de 50 metros, el amigo lo estaba saludando y de repente es como si una sombra pasara enfrente de él porque ya no estaba ahí. Cuando esto ocurre, regresa corriendo al pueblo, empieza a decir lo que sucedió. Tardan cerca de 1 hora en regresar al cerro y al llegar al cerro la gente se acobarda tanto en la falda que nadie se atreve a subir por el amigo. Jamás regresó. Y él dice que lo vio. Ahí estaba y de repente ya no. Nuestro suscriptor dice, narrador, mi papá me contaba esa historia cuando era niño. Pues mi papá es de ese rancho, a mí no me tocó vivir cerca de ahí y a mí me gusta mucho el tema de andar ahí, en los lugares donde no hay nadie. Me gusta, paso a veces las tardes y regreso, me monto en mi camioneta, me voy ahí a lugares donde no hay realmente ya caminos, los caminos los haces tú, me gusta orientarme bien y todo. Y bueno, yo ando en ese tema, mi papá es de ese rancho, un día lo llevo al rancho porque quería ir a hacer cosas, él tiene una casita ahí, y lo dejo y le digo, bueno, ahí te dejo, voy a andar para allá a buscar algún monte, y me dice, ni te acerques al Cerro de las Cruces. Y le digo, pero ni sé cuál es, y me dice, te vas a dar cuenta, el Cerro de las Cruces, te vas a dar cuenta cuál es, ni te acerques. Narrador, son leyendas y tonterías, es lo que yo estoy pensando. Me agarro en la camioneta y de repente siento una corazonada de detenerme en un punto. Me voy caminando, rodeo un cerrito, es un cerro pequeñito, tardo alrededor de unos 35 minutos en rodearlo, y donde llego al otro extremo, veo un cerro verde, 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 lleno de árboles verdes, y estoy en tiempo de sequía, y no me acordé de las leyendas de papá. Solo lo vi, se me hizo muy extraño. Oye, comienzo a caminar alrededor, y se me hace muy raro, y quiero subirme, y quiero ver desde ahí, desde arriba, cómo se ve toda esa zona en la que estoy, porque ese cerro está extrañísimo que esté tan verde, tan bonito. Estoy pensando por dónde subir, le estoy dando un poquito la vuelta, lo estoy rodeando, y de repente lo que veo me hace espantarme, pero al instante. Donde voy dando la vuelta y veo todo verde, 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 de repente llego a un punto en el que hay 2 árboles enormes que están justo así como en la entrada, pero como si fueran el umbral a una puerta. Y se ve un camino que está abierto y a los lados están un montón de árboles, pero como si fuera una hilera, la cual fue sembrada por personas para dejar marcado el camino. Y cada uno de los árboles tiene una cruz marcada. Yo estoy viendo eso y sentí un pavor horrible, narrador, horrible, porque era como si ese lugar estuviera vivo, y no te lo digo por los árboles, como si la tierra fuera mala y tuviera algún tipo de vida, como si los árboles fueran árboles carnívoros y me fueran a devorar, sin darme cuenta, porque yo estoy pensando que ya me tengo que ir de ahí, no sé cómo, de repente ya estoy pegado a punto de empezar el recorrido, porque sin tomar conciencia de mi cuerpo se estaba moviendo solo para allá. No tienes idea de cuánto batallé en poder mover mis pies en el lugar contrario, y ahí entendí la leyenda de papá. Te atrae como si fuera un imán. Sin darte cuenta te hace caminar hacia él y muy probablemente te pierde. Te digo por qué. Porque cuando me alejé ya no estaban esos árboles, y eran árboles que estaban por todas partes y ninguno tenían una cruz. Al día de hoy sigo pensando que muchos de los que se perdieron es porque pudieron ver esa entrada como yo, nada más que no se pudieron detener como yo lo hice. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, querida familia nocturna, antes de despedirme y desearles dulces pesadillas, recuerden que, querida familia nocturna de Puebla, ya vamos para allá. En 2 semanas allá nos vemos, y todos los que quieran formar parte de esta familia nocturna, porque recuerden que estamos por la marcha del millón, al final, nada más, compartan este video y suscríbanse, síganos aquí en YouTube
Y también si estás en Spotify, síguenos y dando las 5 estrellas, porque aquí en YouTube vamos por la marcha del millón, pero en Spotify vamos por el 2026. Y ahora sí, una vez dicho esto, nos vemos en la plática secreta o en el próximo jueves, pero de aquí a que nos veamos en las fogatas en vivo, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.